Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Estamos nuevamente con ustedes para compartir las enseñanzas de la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión muy interesante y como lo hemos dicho en tantas otras oportunidades, esto no reemplaza la Biblia, pero sí nos ayuda mucho en la comprensión de doctrinas fundamentales que están contenidas en la Biblia. Pero antes que cualquier cosa, un gusto en saludarlos, felices de estar nuevamente con ustedes aquí, transmitiendo de Radio Universo 104.7 FM, de las dependencias en donde nuestro estimado Juan Carlos gentilmente nos facilita, digamos, estos equipos, toda esta cosa que él no más entiende porque yo no lo entiendo. Pero sé que funciona porque sale en el aire, ¿no es Sí, cierto? y con una muy buena calidad Muy además. buena calidad, claro. Entonces esperamos que lo que compartimos con ustedes llegue a todo el mundo y le invitamos a que usted también lo comparta. Si quiere saber dónde nos encontramos, toda la información está pasando ahí abajito de su pantalla. Comunidadcreformada@gmail.com. También está nuestro teléfono. Así que si quiere contactarnos, por favor hágalo con toda tranquilidad. ¿Cómo está Robinson? Muy bien, contento de poder estar nuevamente aquí transmitiendo para los hermanos y amigos Mm, que nos siguen todo el tiempo. Eh, y bueno, aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de la Confesión de Westminster. Eh, Como decía mi hermano Claudio, esta por supuesto no reemplaza a la escritura ujú. bajo ningún aspecto, pero sí nos ayuda a ordenar y a entender entonces las doctrinas fundamentales que todo cristiano necesariamente tiene que dominar. Claro, esto es como un esqueleto doctrinal que Exacto. cada cristiano necesita tener. Porque hemos escuchado tantas veces que la letra mata, Oh, que yo no necesito esto, que el espíritu me ilumina, pero la verdad que no, uno necesita entender lo que cree y uno necesita dar razón de lo que de lo cree, que porque cree. somos una iglesia que confiesa, somos parte de una iglesia que confiesa, ¿ya? Así que, oye Robinson, te quería comentar algo. Uh-huh. Mira, Oh, vamos a aprovechar de contarles que este libro ya lleva un tiempo en el mercado. Usted lo puede encontrar en su librería o lo puede ordenar en su librería o bien puede ir a la página de Amazon. yeah. Este libro explica por qué el mundo evangélico, el mundo protestante Latinoamérica. latinoamericano o hispanoamericano tiene esa forma tan particular de ser. Es un libro muy docto, mire el tamaño que tiene, y fue escrito por José Luis Avendaño, con quien yo tuve el gusto de compartir el aula en mis tiempos de estudiante cuando estaba en el Instituto Bíblico Presbiteriano en la ciudad de Viña del Mar, en Chile. El título del libro se llama A la sombra religiosa americana, cómo el protestantismo de los Estados Unidos impacta el rostro de la iglesia latinoamericana, porque fue el protestantismo norteamericano el que nos llegó, no el Yeah. No europeo. el europeo. Entonces usted quiere saber y entender por qué usted es como es en términos evangélicos, le invito a que visite la tienda de Amazon o su librería, ¿verdad? Lo ordene porque este libro ya está a la venta, incluso la traducción en inglés ya está, Sí. que lo compre. Yo he empezado a leerlo, me he demorado bastante, porque cuando uno tiene dos trabajos, no me quiero justificar, pero es complicado leer harto. Sí. Así que es un libro muy interesante, léalo con calma, muy docto, bien gordito el libro, bien interesante. Mire, tiene una cantidad increíble de notas al pie de página. O sea, para que usted sepa que está muy bien documentado y es un trabajo Sí. que llevó tiempo. No sé si quiere agregar Exacto. algo respecto a este libro. Bueno, lo principal yo creo es destacar la figura de nuestro amigo José Luis Avendaño. Mm, Él es doctor en teología sí. de la Universidad de De Toronto, Toronto, sí. chileno. Yo creo que en este momento una de las mejores, de los mejores teólogos, podríamos Es decir, decir, en América del en Sur, América del Sur. sí. Eh, y no es la única publicación. Si usted busca su nombre, José Luis Avendaño, usted va a encontrar que tiene varios libros muy interesantes. Y bueno, y esperamos que usted desde ahí donde se encuentre pueda acceder a este material que es interesantísimo. Ujú. eh, y que lo vaya, como decía Claudio, a entender entonces por qué el protestantismo en América Latina es como es.
Y Exactamente. tiene los vicios que tiene y un montón de otras cosas que le van a ayudar a usted a Sí, entender entonces el contexto de la religión en América Latina. claro, Así claro. que los dejamos invitados para que usted pueda también adquirir estos libros. Eh, Como le digo, no es eh, una persona que haya salido así de entre medio de las piedras. No, no. Él es doctor en teología Doctor en teología y y filosofía, filosofía. teología sistemática y filosofía en la Filosofía en la Universidad de Universidad de Toronto, Toronto. claro. Sin contar sus otros diplomados en teología y clases que ha hecho a lo largo de Iberoamérica. Estudió en el Seminario Concordia en Argentina, Argentina, fue pastor en Estados Estados Unidos por la Unidos. Iglesia Luterana, ha hecho clases en universidades centroamericanas, ¿verdad? También ha hecho clases en Chile. Y sigue Es, haciendo clases online Sí, también. sí, exactamente. La sombra religiosa Americana. americana. Les invitamos a que lo busque en línea, vaya a Amazon y lo compre. Ah, Muy bien, muy bien. Dicho esto, lo vamos a dejar aquí, ¿no es cierto? Para sí, que para que la la gente gente lo lo pueda vea. ver. Vamos a hablar en esta oportunidad de la iglesia, ¿no? La iglesia que ha sido tan vapuleada, la iglesia que ha sido tan malentendida, tan manoseada y tan mal usada. Porque ¿para qué estamos con cosas? Hoy día hay iglesias que son realmente un monumento a la prosperidad, son un monumento a las ideas progresistas o son caja de resonancia de ideas progresistas y han olvidado por completo el mensaje central de la escritura y han abrazado ideologías que nada tienen que ver con el cristianismo, nada tienen que ver con Jesús ni con los evangelios. Entonces vamos a hablar de esta iglesia que de entrada queremos aclarar que cuando hablamos de la iglesia católica, católica significa universal, para que no se asuste, porque desgraciadamente hay hermanos, hay hermanas, ¿no es cierto?, que cuando escuchan la palabra católico les da tirria, una cosa que No, como que se les paran los pelos. Y no, usamos la palabra católica entendiendo que su significado es universal. universal. Así que, vamos, ¿te parece? Vamos. La Iglesia Católica o Universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno, bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, la Iglesia Católica o Universal, la cual es invisible, lo estoy repitiendo, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y en la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. No está hablando de una denominación, ¿eh? No, no, no. ¿Ya? Bueno, tú estás los días viernes, aprovechamos de invitarnos, juntamos los días viernes, ¿verdad? Tú estás hablando de ciertos estudios bíblicos de la iglesia, Iglesia. ¿no? Las marcas de una iglesia, etcétera, etcétera. La iglesia visible, bajo el Evangelio, también es católica o universal. No está confinada a un país como lo estaba bajo la ley. Consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión y juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. En estas secciones, querido Robinson y queridos amigos que nos están escuchando, la confesión de fe de Westminster nos enseña algunas cosas importantes. Primero, la naturaleza de la iglesia desde el punto de vista divino y segundo, la naturaleza de la iglesia desde el punto de vista humano. Sin embargo, no es como si existieran dos iglesias distintas, la visible y la invisible. Lo repito para que no haya confusión. Que nos enseñan primero que la naturaleza de la iglesia la naturaleza de la iglesia desde el punto de vista divino, ¿ya? Y la naturaleza de la iglesia desde el punto de vista humano. Sin embargo, no es como si existieran dos iglesias distintas, la visible y la invisible. A ver si tienes algunos versículos ahí. Bueno, acerca de lo primero, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 10, y también los versículos 22 y 23, refiriéndose a la misma cosa, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, esta es la finalidad de la iglesia, es justamente reunir, ¿cierto?, a todos los santos bajo la cabeza que es Cristo. Dice lo primero que tenemos que entender. Dice, así es que las que están en los cielos como las que están en la tierra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. O sea,
Cristo Ujú. es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, tal cual Ujú. lo parafrasea, ¿cierto? La confesión. Así es. Bien. Y hay cosas que bien interesantes que podemos definir desde ahí. Cuando la confesión dice que no hay salvación fuera de, no Mm. está refiriéndose a la iglesia en particular, se está refiriendo a Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Mm. Recordemos que en la Edad Media, ¿cuál era el epíteto de la iglesia católica? Decía que fuera de la organización Mm. no existía la salvación, Ujú. ¿cierto? Eso era lo que la iglesia católico-romana Claro. propugnaba. Ellos decían, fuera de la organización que es la iglesia no existe la salvación. De hecho, llegaron a vender el perdón ahí mismo, Exacto, las las indulgencias. indulgencias y todo ese asunto que lo vamos a estudiar a lo mejor en un futuro No muy no lejano. muy lejano. No, aquí se refiere entonces a Cristo. Ujú. Fuera de Cristo no hay salvación. Es lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Y el propósito de Dios es reunir, dice, a todos los creyentes de todas las edades, de toda Ujú. la historia, bajo la cabeza que es Jesucristo. Claro. Pero en un sentido, estimado Robinson, efectivamente fuera de la iglesia no hay salvación, pero no de una iglesia local. Claro, En un sentido, es decir, no, no del edificio, mm, no de la jerarquía, claro, de la organización, no de la digamos así. organización, claro, sí, pero en un sentido, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, fuera de este cuerpo, no hay No hay salvación, salvación. porque solo al interior de esta es cuando No, se dan a conocer los oráculos de Dios, donde se dan a conocer las la ordenanzas, ordenanza, las doctrinas, etcétera, etcétera. qué es lo que viene a continuación. Claro, pero no en una iglesia en particular, Particular, claro. exacto. Entonces, tenemos entonces ahí que la iglesia tiene un propósito, como lo estamos enseñando también, Ujú. que es el de reunir, ¿cierto?, a todos los creyentes, de todas las edades, Exactamente, ese, ¿cierto? exactamente. Eh, bajo la tutela, ¿cierto?, de su cabeza, que es el Señor Jesús. Ujú. Perfecto. En Hebreos 12:23 leemos de la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Este es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, Efesios 1:22-23, etc. Y del cual todos los elegidos de todas las edades son destinados a ser miembros. Tales fueron predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, según nos escogió en él antes de la creación del mundo. Este es el cuerpo de creyentes por el cual Cristo oró. No es invisible a nosotros porque se extiende tanto en el tiempo como en el espacio. Su alcance es desde un lado del mundo al otro y desde el comienzo hasta el fin del mundo. Sin embargo, solo nos es visible a nosotros, nos es invisible, no es invisible para Dios. El que discierne infaliblemente el corazón del hombre, conoce a los que son suyos. El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce Conoce a a los los suyos. suyos. ¿Y por qué los conoce? Ahí hay una pregunta interesante. Porque, Yo se, yo se lo explicaba a alguien. ¿ya? En los creyentes está este beacon, este faro, Ujú. esta luz que marca a los escogidos, a los salvos. Y es la presencia del Espíritu Santo. Ujú. Esa es la lucecita que está haciendo esto para el momento de la redención final. Ah, sí, sí, de una buena analogía. Es la presencia del Espíritu. Y como decíamos, el propósito final de la iglesia es justamente ese, es reunir a los santos de A los todas las santos. edades Y de todas partes y del de todas mundo. partes del mundo. Es por eso que es universal. Claro. O sea, traspasa las barreras, ¿cierto? De las razas, de las sociedades, de las costumbres, de las cosas culturales. Traspasa todo eso. Los creyentes van a venir de todos los rincones del mundo a reunirse en la iglesia, Así es. bajo la tutela de Cristo, que es la cabeza, Sí, que es el líder, que es, ¿cierto?, el que nos aglutina. correcto. Sin embargo, es esta iglesia y no otra que se vuelve visible a los hombres en el mundo. Esta es una verdadera iglesia visible. En otras palabras,
La verdadera iglesia sí se manifiesta en el mundo y cuando lo hace y en el lugar que lo hace es esa misma iglesia que es en su sentido absoluto invisible a nosotros, pero que sin embargo se vuelve visible a nosotros en ese momento y es maravilloso, ¿ah? Es maravilloso, claro, porque uno Esos está, conceptos son bien, sí, bien porque geniales. uno está vedado, ¿no? Uno está ciego a esta realidad espiritual, por cierto, pero que está ahí, presente, Docente. ¿no es cierto? Y solo cuando Dios nos alcanza con su gracia, con su amor, y uno llora arrepentido y avergonzado de sus pecados, aquí nos trae la agüita, mira, Y son buenas. sí, es en ese momento en que realmente podemos ver. Podemos realmente ver al Dios al que nos ha llamado a su A su iglesia. iglesia. Y en un sentido también se manifiestan los que son parte de la iglesia. Exacto. A propósito de eso, yo he escuchado tantas veces la misma crítica, que es que todos los hermanos que son unos falsos, que son aquí y allá. Pero ocurre que siendo la iglesia lo que es, la visible, uno no puede cerrar las puertas de la gente. Absolutamente no. Entonces, el entrar a una iglesia, el ser parte de una iglesia no te vuelve cristiano, No. ¿no? Solamente aquellos a los cuales Dios se ha revelado se Eso fue manifiestan cierto. en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Sí. Como miembros activos y partes importantes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Exacto. Hay algo interesante que recordar acerca de lo que la misma escritura nos dice en los capítulos 5 a 7 de Mateo, en todo lo que es el Sermón del Monte. Hay una parte muy interesante. Al final, el Señor Jesucristo, una vez que sale de aquel lugar en que estaban reunidos con sus discípulos, Él dice, no puede ningún árbol malo Llevar mal fruto. llevar fruto bueno. ¿Cierto? O sea, El perdón. árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Sí? Así que por sus frutos los conoceréis. Y esa es una realidad empírica que nosotros cuando venimos al conocimiento de la verdad podemos distinguir, podemos ver. Es en ese momento en que la iglesia se hace visible para nosotros. Correcto. Porque conocemos a aquellos que llevan fruto abundante y sabemos entonces que Sí. es una realidad que no podemos Evitar, evitar. soslayar. Oye, ¿Sí? y interesante también, y además es maravilloso, porque el Espíritu Santo, una vez que hemos sido alcanzados, regenerados y todo, ¿no es cierto? Da testimonio a nuestro espíritu, no solo de que somos hijos de Dios, sino que da testimonio a nuestro espíritu de que estamos dentro, digamos, en la comunión Es la con comunión los con los santos. O santos. sea, esa cosa se manifiesta. Sí. Oye, la verdadera iglesia de Dios se manifiesta por medio de los que viven en el mundo en un momento y en un lugar particular. Consiste de todos los que viven a través del mundo y que, actualmente, son miembros del cuerpo de Cristo. Pero existen dos cosas que ocultan la visibilidad de esta verdadera iglesia. Una es la imperfección en este mundo de cada miembro en particular que le pertenece a Cristo. ¿Ya? Wow. ¿Ya? Eso oculta que la verdadera iglesia sea visible. Visible. O sea, los escándalos que se dan de pronto en la iglesia. Sí. Podemos enumerarlo, ¿no? Claro, que es básicamente la expresión de la carnalidad, ¿no? Entonces, claro. Que se manifiestan. De esa naturaleza que no quiere morir. Y la otra es la hipocresía de incrédulos que, a menudo, imitan la apariencia de los miembros del cuerpo de Cristo. Como aún existe el mal en los verdaderos creyentes y mientras habitan esta tierra, y porque hay la apariencia de fe y santidad en los incrédulos, la manifestación visible en la iglesia nunca la llegamos a discernir perfectamente. No, de verdad que no. O sea, yo tenía una profesora cuando estaba estudiando en Santiago, estaba tomando unos cursos de teología, ¿no es cierto? Hago el alcance, que yo estoy muy lejos de mi amigo José Luis, no, estoy muy lejos, ¿no? Estoy muy lejos de él. Él siempre fue un adelantado, pero bueno, un aventajado. Y mi profesora había estudiado en la Universidad Libre de Ámsterdam y ella me hacía teología práctica, que el mundo católico le llama pastoral. Claro. Entonces ella decía, mira, tú vas a la iglesia y te sientas ahí, cantan los himnos y escuchas la palabra, pero tú realmente no sabes quién está al lado. Puede ser un criminal, puede ser un pedófilo, puede ser un inmoral. Tú lo ves, tú ves a esa persona y tiene apariencia de piedad y a ti te parece que es cristiano,
pero de verdad el único que conoce eso es aquel que discierne nuestros corazones. O sea, tú nunca sabes quién está realmente ahí a tu lado. Y hay una cuestión interesante que notar también, y esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo, cuando Él explica la parábola del trigo y la cizaña. Claro. Hemos tomado ese ejemplo otras veces y yo creo que es importante también recalcarlo. El trigo y la cizaña son dos plantas que crecen a la misma altura, que tienen el mismo color, que tienen la misma apariencia, las dos echan espigas. O sea, las palabras de Cristo son de una sabiduría increíble. Y lo que está diciendo básicamente es que en la viña del Señor hay un grupo que está mezclado. Claro. Donde hay creyentes verdaderos y donde hay creyentes falsos. Volvemos a lo mismo que hablaba el Señor Jesucristo acerca de los frutos. Cuando tú tomas la espiga de trigo y la exprimes, ¿qué es lo que pasa? Sale un grano, ¿cierto? Que tú puedes moler, convertir en harina y hacer pan. O sea, sale alimento. Sí. Cuando tú estrujas la espiga de la cizaña, está vacía. No hay fruto. No hay fruto. Y esa es la comparación que el Señor hace cuando habla del trigo y la cizaña. Por sus frutos los conoceréis. Aquel que da fruto abundante, aquel que muestra las marcas, los signos de una verdadera conversión, ¿cierto? Y que tú puedes apreciar que el carácter de Cristo está apareciendo en esa persona. Hace un contraste absolutamente drástico con aquel que no. Claro. Aunque en la iglesia estamos todos juntos y todos tenemos caras de santurrones. Claro, exactamente. Es una cuestión increíble. Dice, o para decirlo de otra forma, la Iglesia de Cristo nunca se manifiesta perfectamente en ninguna denominación ni organización como para que esa denominación u organización posea las mismas líneas de demarcación que las que le pertenecen a la Iglesia invisible de Dios. Cada intento de lograr la Iglesia perfecta, es decir, en la cual todos son creyentes y nada más que verdaderos creyentes, está condenada al fracaso, porque la Iglesia es invisible para nosotros en el sentido exacto en el cual tendría que ser visible para nosotros para lograr esta meta. O sea, realmente nunca vamos... No existe la iglesia perfecta, eso es lo que quiere decir. No. Lo bueno es que eventualmente quienes son se manifiestan. Exacto. Y pueden ser descubiertos y finalmente expulsados. Por eso es que es tan importante los estudios bíblicos que tú estás llevando adelante en relación a las marcas de una iglesia. Y una de las marcas de la iglesia es la administración de la disciplina. Entonces, cuando alguien se sale del marco, se le puede, con respaldo bíblico, ¿verdad? Y llamar a terreno y aplicar la disciplina. Y si finalmente esa persona no quiere entender, no quiere volver a la comunión, digamos, se ha vuelto un contumaz, la iglesia tiene toda la facultad y el deber de pedirle, Señor, sería ahí todo, está la puerta. Aquí está la puerta, usted ya no pertenece y queda completamente excomulgado. O sea, tiene todo y además que la Biblia misma nos indica que tal tipo de conductas deben ser sancionadas. Exacto. Si es que no hay arrepentimiento verdadero, ¿no es cierto? Exacto. Cuando hablamos de la iglesia verdadera visible, entonces no estamos afirmando que tenga la misma línea de demarcación que la que pertenece al propio cuerpo de Cristo. No es la voluntad de Dios que la verdadera iglesia visible posea este atributo. Más bien, una verdadera iglesia visible es tal, no porque su membresía sea idéntica a la de los elegidos, sino porque profesa la verdadera religión, mantiene la enseñanza de la verdadera doctrina y los sacramentos de la Escritura, y mantiene la disciplina requerida por la ley del Señor. Donde existe la fidelidad a la palabra, los sacramentos y la disciplina, existe la verdadera iglesia visible. Mira qué interesante lo que dice. A ver si nos quieres explayar ahí, porque tú llevas tiempo haciendo estos estudios. O sea, mira, lo leo. Donde existe la fidelidad a la palabra de Dios, los sacramentos o las ordenanzas y la disciplina, existe la verdadera iglesia visible. ¿Por qué existe la verdadera iglesia visible? Básicamente porque, primero que todo, el primer concepto que tenemos que partir aquí es, ¿se acuerdan de esa pregunta que Pilato le hizo al Señor Jesús durante el juicio? ¿Cuál? ¿Qué es la verdad? ¿Te acuerdas? Pilato le preguntó eso al Señor. Nosotros sabemos desde la perspectiva de la fe que la verdad es lo que Dios ha dicho.
y nos ha permitido ver a través de lo que nosotros conocemos como la Escritura. Ujú. Es la verdad, ¿sí? Absoluta. Entonces, cuando esa verdad es transmitida a través de, ¿cierto?, de la predicación de la palabra, y el cuerpo de Cristo es edificado a través, tenemos una primera señal, ¿cierto? La fidelidad a lo que Dios dijo es quizás lo más importante para definir realmente lo que es la iglesia de Dios. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vemos a través de la historia, ¿cuál ha sido la estrategia de Satanás, el diablo, desde el principio? ¿A dónde así ha ido el ataque? ¿A dónde ha ido su ahínco? A lo dicho por el Señor, Exacto, fue lo que le a su dijo, palabra. fue lo que hizo con Eva en el jardín, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el diablo? Fue torcer levemente lo que Dios había dicho, y eso trajo ruina y destrucción. Sí. Y la ruina y destrucción no fue leve. No fue leve, no fue de carácter cósmico. Entonces, esa estrategia no ha cambiado. ¿Cuál ha sido el ataque durante estos siglos, hasta nuestros días? Ha ido justamente contra lo que Dios Dice dice. en su O palabra, sea, exacto. contra la palabra. Entonces, la primera marca, como lo estamos enseñando, de una iglesia fiel es justamente es el sometimiento absoluto a La palabra. la palabra de Dios, Y la fidelidad a su a su exhortación. exhortación, por supuesto, a su enseñanza, Ujú. sin meter ahí entre medio, ¿cierto?, ninguna filosofía extraña, ni ninguna ideología, ni ninguna otra cosa, que es lo que está justamente, como tú decías al principio, permeando las iglesias hoy día. Segundo, ¿cierto?, Los los sacramentos. sacramentos, para que la gente pueda entender esto. Los sacramentos en la religión cristiana, si quiere que llamarlo así, o en la fe, son el bautismo y la Santa Cena, Mm. ¿ya?, que deben ser practicados Por la iglesia de por la iglesia de Cristo. Y el mismo Señor lo dijo, hasta que Él venga. Por lo tanto, es algo que la iglesia tiene que practicar. Pero la verdadera iglesia de Cristo visible. Visible. Sí. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto?, el bautismo, que es obviamente la expresión pública de la fe, ¿cierto? Es la manera en que el creyente le dice al mundo, ¿cierto?, que está muriendo para volver a nacer de nuevo en una nueva criatura. Ujú. Es la expresión pública de tu fe. La confesión pública de tu fe Ujú. se expresa en el bautismo, ¿cierto? Claro, claro. Eh, Pero también está el bautismo de infante. tenemos el bautismo de infante, Sí. ¿cierto? Y justamente eso. O sea, el mundo puede ver a través de este acto Ujú. simbólico, ¿cierto?, cuáles son los estamentos de tu fe. ¿Dónde está puesta tu confianza? Ujú. ¿Ya? Y por eso es público, por eso es un testimonio, Claro. ¿cierto?, de tu fe. ¿Ya? Y lo otro, la Santa Cena, Claro. ¿cierto?, que tiene una connotación bastante solemne, Sí. porque finalmente lo que estamos recordando es la muerte vicaria Mm. del Señor Jesucristo. Vicaria, explicamos para que si usted no entiende el concepto, vicario significa literalmente en el lugar de. Cuando usted escuche esta palabra, vicaria o vicario, lo que está diciendo esa persona es que en el lugar de. Claro. Por ejemplo, yo lo digo siempre, cuando al Papa de Roma se le llama el vicario de Cristo, eso para mí es herejía. Claro, porque él no. Él. Porque él está en el lugar Sí. de Cristo. Y nadie ocupa el lugar de Cristo. ¿Ya? Dice, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Exacto. Entonces, es importante poder entender estas cosas. Y la iglesia tiene que practicar entonces La disciplina. la disciplina también. Que es muy ¿cierto? importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario mantener los niveles de pureza. Mm. O sea, no podemos dejar al pecado progresar dentro de la congregación. Y esto, porque esto puede tener justamente consecuencias bastante graves, bastante negativas, porque afecta también al testimonio hacia afuera. Sí. ¿Sí? La gente, los incrédulos, están con un ojo, aunque usted no lo crea, están con un ojo crítico sobre la iglesia siempre. Uh-huh.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y la falta justamente de la administración de la disciplina hace que esta iglesia visible sea cada vez menos creíble, pues. Exacto. Eh, Afecta el testimonio y por ende afecta el alcance que el Evangelio sí, puede pero tener. ahí tú te das cuenta que hay un problema en los conceptos, porque yo he escuchado tantas veces que te dicen, no, que yo no soy quien para juzgar. Pero si la Biblia te da los elementos de juicio, la Biblia te llama a discernir entre una cosa y la otra, a discriminar entre una cosa y la otra, Ya, no veo por qué no podamos ser capaces de administrar disciplina correctamente, pues. ¿cierto? Entonces, mira, han habido casos lamentables en nuestros contextos latinos, en general en el mundo, En el ¿no? En el mundo, sí. mundo cristiano han habido casos lamentables y vergonzosos en donde, bueno, el recientemente fallecido, Jimmy Swaggart, que muchos de nosotros lo veíamos en televisión, yo cuando era niño lo escuchaba y Estadio eh, Nacional lleno de cosas. claro, claro, absolutamente. Entonces, ¿qué pasó? Que él entró en una situación, en un estilo de vida inmoral, Disoluto. disoluto, con una mujer que no era la esposa. Es sorprendido, ¿no es cierto? Después la mujer salió haciendo declaraciones, la otra. Es sorprendido, pide perdón públicamente a través de la televisión norteamericana. He pecado contra mi esposa, he pecado contra la iglesia, llorando amargamente. Y a razón de eso, la iglesia a la cual él pertenecía, la Asamblea de Dios, lo disciplina. ¿No? No sé cómo funciona en la interna de ellos, pero lo disciplina. Cuento corto, al mes se salió de la Asamblea de Dios y formó su propia iglesia. No, pues. Eso lo único que hace es traer vergüenza sobre la causa de Cristo, sobre el Evangelio, sobre su iglesia. Eso no es seriedad, no muestra seriedad. Y no estoy diciendo que uno sea perfecto, no, no. Pero la Biblia nos da los elementos de juicio necesarios para proceder en tales casos. Y por eso que en las iglesias donde nosotros somos, la iglesia reformada, situaciones como esta significan el fin de la carrera del pastor. No el fin de su carrera como cristiano, ni el fin de su carrera como miembro de la iglesia, pero sí el fin de su carrera Como como ministro. pastor, como ministro, ¿no es cierto? Entonces, ante la ausencia de disciplina, cualquiera tiene, eh, ¿cómo te explico? Cualquiera dentro de la iglesia se va a sentir con el derecho de hacer cuanto se le ocurra, pues si el que está al frente, el líder, no le pasa nada, Nada. entonces, ¿Qué queda para mí? ¿qué queda para mí, pues? Exacto. Por eso que el tema de la disciplina, disculpa que te interrumpa, pero Ujú. es importante, o sea, las marcas de una iglesia visible, de una iglesia verdadera visible, independiente de si adentro hay algunos que no lo son. ¿Ya? Exacto, sí. De hecho, este es el concepto que queremos verter. O sea, la iglesia es un grupo que está mezclado, donde hay creyentes verdaderos y donde hay creyentes falsos. Claro, ¿Ya? claro, Eso lo quiere quedar muy claro. ¿Ya? exactamente. Como decían delante, no existe una iglesia perfecta. Y si existiera, en el momento en que yo entro, se vuelve imperfecta. Mm. Sí, pues. Entonces, no existe la iglesia perfecta. La iglesia siempre ha sido y será un grupo mezclado donde hay creyentes verdaderos y otros que no lo son. Exactamente. Y eso tiene que ver con algo que la escritura indica también y que quien va a separar las cosas en su momento no vamos a ser nosotros porque no tenemos los elementos de santidad, no tenemos los elementos de Y no podemos ver el corazón de la persona. exacto para hacerlo, Sin embargo, ¿cierto? tenemos la herramienta. Sin embargo, tenemos las herramientas para la Sí, disciplina. ¿Ya? exactamente. Será Dios, el mismo Señor, al final quien hará la separación. Uh-huh. Es Él quien va, ¿cierto? Como dice la Escritura, a poner sus ovejitas en el redil, ¿cierto? Uh-huh. Y a dejar a los cabritos afuera, donde Uh-huh. corresponde. Pero esa es la labor de Dios. Uh-huh. Él hará la separación cuando corresponda. ¿Cierto? Exactamente. La confesión además afirma que la iglesia visible consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión, juntamente con sus hijos. Si esto es verdad, no se puede negar que los incrédulos puedan ser y realmente son miembros de la verdadera iglesia visible.
creemos que sin duda es así. Puede que nos deje perplejos que Dios haya determinado que su verdadera iglesia visible incluya a los que no son y nunca serán miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, nuestra perplejidad no es el criterio de la verdad. Dios mandó que Jacob y Esaú fueran circuncidados y que de esa forma fueran identificados visiblemente como miembros de la iglesia. Sin embargo, ya se había revelado que Esaú no tomaría parte en la iglesia visible. ¿No habla también la escritura de el servicio apostólico que Judas dejó? Esto solo puede significar un lugar en la iglesia visible que realmente era suyo y no un lugar en el cuerpo de Cristo que nunca fue suyo. Por eso que yo a tiempo atrás escuché el siguiente dicho, ¿no? No sé si era un proverbio o un dicho, pero lo escuché y me llamó mucho la atención porque alguien dijo, cuando lleguemos al cielo vamos a ser sorprendidos. Porque es muy probable que cuando lleguemos al cielo, dijo esta persona, encontremos gente que jamás pensábamos que íbamos a encontrar y aquellos que suponíamos íbamos a ver no van a estar. Sí, porque solo Dios conoce el corazón de los que son verdaderamente hijos de Dios y miembros de la iglesia verdadera, de la invisible. De la invisible. Sí, porque de la visible nos vemos todos Claro. iguales, no hay problema. Así podemos decir que la verdadera iglesia se vuelve visible no por medio de una identificación de personas, sino por una identificación de presencia. La verdadera iglesia de Cristo, las personas en particular, sean elegidas por una revelación de ciertas cosas que los verdaderos creyentes harán, aunque estén mezclados con ellos los hipócritas. Profesarán la verdadera religión y mantendrán fidelidad a la palabra, los sacramentos y la disciplina que se requieren de una iglesia verdadera visible. Es la presencia de estas actividades de las personas elegidas lo que hace que el cuerpo de Cristo sea evidentemente visible. O sea, no podemos obviar estas marcas. No. O sea, si realmente somos parte de la iglesia visible del Señor, la iglesia visible verdadera se manifiesta en la práctica de estos tres elementos que tienen que estar ahí presentes. Siempre. Sí. Hay una palabra en Efesios 2:19 que nos da una idea más o menos para poder fortalecer este concepto. Efesios 2, capítulo 2, verso 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, a esta pequeña comunidad cristiana. Y básicamente le está dando como ejemplo, ¿cierto?, la figura de la familia. Uh-huh. Y en una familia, para que ésta funcione de manera correcta, con cierta armonía, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos regulaciones, ¿cierto? Claro. Tenemos orden, ¿cierto? Tenemos disciplina, pero también tenemos refugio, tenemos consejo. ¿Te fijas? Todas esas cosas marcan la dinámica. Y aquí Pablo lo que está diciendo: ya no sois extranjeros, o sea, ustedes ya no están fuera, ni advenedizos, o sea, que llegaron por casualidad desde alguna parte, no, sino conciudadanos del santo. Está hablando de un grupo, de una reunión de personas, miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces, y pone este ejemplo, porque la familia es un concepto que todos podemos entender 2000 años atrás y hoy día. Esa es la gracia de la palabra, que traspasa los tiempos con estos conceptos. Entonces, Pablo pone la figura de la familia. Y en la figura de la familia, ¿cierto?, tenemos estos parámetros que son necesarios, ¿cierto? El orden, las regulaciones, la ley, podríamos decir, ¿cierto? Y el castigo cuando esas leyes son transgredidas. Así que el ejemplo que pone Pablo acerca de la familia de Dios es bien interesante. Y ahí podríamos cortar mucho paño. Claro. Oye, ahora en este capítulo, digamos, el artículo 3 de este capítulo dice: a esta iglesia universal visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios.
para la reunión y perfección de los santos en esta vida hasta el fin del mundo. Y por su presencia y espíritu, según su promesa, lo hace eficaz para ello. La Iglesia Universal ha sido algunas veces más y otras veces menos visible. Las iglesias locales son parte de la Iglesia Universal. Son más puras o menos puras según cómo sea enseñada y abrazada la doctrina del Evangelio. Se administren los sacramentos y se celebren en ellos con mayor o menor pureza la adoración pública. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto al error como a la impureza, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. No hay otra cabeza de la iglesia excepto el Señor Jesucristo, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de la iglesia, sino que es aquel anticristo, aquel hombre pecado e hijo de perdición que se ha exaltado a sí mismo en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que es Dios. En estas secciones aprendemos que el grado en el cual se hace visible la iglesia varía, que debemos juzgar a cada iglesia en particular por su doctrina, adoración y disciplina. Volvemos claro, que ninguna iglesia es completamente pura, que algunas iglesias se vuelven apóstatas, que siempre habrá alguna manifestación visible de la verdadera iglesia, pero que esta no puede ser la iglesia romana porque el papado es anticristiano. Que es lo que decíamos hace un rato atrás, ¿no? Cuando viene la organización en torno a un hombre y se pone a ese hombre a la misma estatura de la autoridad de la escritura, entonces ya tenemos problemas. Siempre hemos dicho, lo decimos en los estudios, lo hemos dicho acá también, que la única autoridad que existe en la iglesia es la palabra de Dios. Correcto. No es el pastor, no son los diáconos, no son alguien que tenga alguna presencia dentro de la iglesia, sino que es la palabra de Dios. Así es. Es la única autoridad que existe dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta que surge después de todo lo que hemos dicho es ¿cómo sabemos cuando una iglesia llega al punto del cual no hay regreso, del punto de no retorno? Esa es una buena pregunta. Sí. ¿No? Y podríamos entonces ponerlo podríamos recular en lo que hemos dicho. Sí. Y podríamos decir fácilmente que es aquella en que la predicación de la palabra de Dios no es fiel, ni es exacta, ni tiene profundidad. ¿Cierto? Nosotros recalcamos siempre el concepto de la suficiencia de las escrituras. La palabra de Dios es suficiente para convertir el alma. La misma Biblia lo dice. Es suficiente. No necesitamos nada más. Entonces, cuando la palabra de Dios y la predicación expositiva de la palabra de Dios es reemplazada por otros medios, ¿cierto?, que pudieran parecer más efectivos, más masivos, más soportables. Porque si tenemos un problema dentro de la iglesia hoy día es que, como dice la misma escritura, no pueden soportar la sana doctrina. Claro. Y entonces la están tratando de reemplazar con otra cosa. Claro. ¿Ya? ¿Qué es la estrategia, la vieja estrategia de la serpiente antigua? Si volvemos a lo mismo, ¿cierto? Sacamos, ¿cierto?, lo más importante de en medio y ponemos ¿qué cosa? Ponemos las luces, el humito, el show, la música y todas esas cosas, ¿ya? Porque son estrategias, porque son atractivas, ¿no? Que por ahí ganamos a los jóvenes. La palabra de Dios es suficiente para hacer eso. Exactamente. Oye, y junto con esa pregunta de cómo sabemos cuándo una iglesia llega al punto al cual no hay regreso, está la otra pregunta: ¿cuándo debe salir de ella el creyente, separarse y declararla apóstata? Esa es otra buena pregunta. Yo me acuerdo que mi buen amigo Raúl, que se fue a Australia, un día estábamos compartiendo, digamos, una rica once, como decimos en Chile, con unos buenos panes. Un vituperio. Un vituperio ahí, ¿no? Castigando, ¿no? Y entonces yo le decía que yo sufría en la iglesia. Y me decía, me preguntaba en la conversación por qué. Y yo le dije, mira lo que se está diciendo desde el púlpito.
mira lo que pasa aquí con esto y esto otro. Y aquí no hay un orden, no hay nada, le decía yo sufro con esto, yo termino cargado en mi corazón y mal. Y entonces él me dice, pero si tanto sufre, ¿qué estáis haciendo en la iglesia? Ándate, me dijo así textual. Me dijo, pero ándate. Y porque él hablaba poco, ¿tú te acuerdas de él? Sí, ¿No? Él hablaba Raúl, muy poco, sí. pero cuando hablaba decía justamente Lo necesario. lo que está diciendo. Y nunca me voy a olvidar porque mi buen amigo Raúl, así textual, me dijo, ¿pero qué estáis haciendo? Me dijo, ándate, Sí, ándate de la iglesia, busca otra con sana doctrina, pues me dijo. Ya. Bueno, yo le hice caso, pues. me fui. Te Me fuiste. fui, pues. Y la presión, la carga que sentía fue desapareciendo, ¿no? Sí. Yo creo que un cristiano está obligado a buscar aquella iglesia visible, ¿verdad? En donde se presenten estos tres elementos. Fidelidad a la palabra de Dios, predicación de la palabra de Dios expositiva como corresponde, administración de las ordenanzas, la práctica de las ordenanzas, cena o bautismo, Bautismo. y también la administración de la disciplina. Si esos elementos no están presentes, entonces lo que usted tiene que hacer, lo que tiene que hacer es irse de Es ahí, buscar rápidamente un... sacudir sus pies y... porque es una buena pregunta en un mundo en donde hay tanta confusión. Exacto. La Biblia nos da las pautas, es decir, no podemos no perdernos con el faro que es la Biblia, con el faro que es Dios en medio de este océano convulsionado, lleno de tempestad, en fin, que es prácticamente un tsunami que nos cubre, de ideas foráneas y cosas que no debieran darse en la iglesia. Si usted en la iglesia en donde participa no ve fidelidad a la palabra de Dios, prédica expositiva de la palabra de Dios, donde lo único que le hablan es de lo superficial, si no ve que se administren las ordenanzas como corresponde, es decir, el Con la, bautismo, la cena, con la sacralidad que demanda. exacto, exacto, si no ve eso, y si además no ve que frente al hermano que se arrancó, digamos, con la hermanita, no se aplica disciplina, o como dijo alguien por ahí un día, y lo digo a modo de ejemplo, no de crítica, sino que como dijo, ¿dónde dice la Biblia que yo no puedo convivir con mi novia? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que estar casado para convivir? O sea, y aún así, en esa iglesia lo bautizan, lo hacen tomar la cena, váyase de ahí. Como me dijo mi buen amigo Raúl, entonces ándate, pues me dijo así. Raúl, el de las frases célebres. Porque Sí, una vez sí. me acuerdo que estábamos en una charla, también en una discusión. Y Raúl fue y me dijo, necesitamos a Cristo, dijo, lo demás es paja molida. Claro, exactamente. Raúl hablaba poco, pero cuando hablaba decía lo justo y necesario. Exactamente. Oye, frente a esas dos preguntas, la confesión belga también puede servirnos de ayuda y dice algo muy interesante. Dice que las marcas por las cuales se conoce a la iglesia visible son estas. Si en ella se predica la doctrina pura del Evangelio, si mantiene pura la administración de los sacramentos tal como han sido instituidos por Cristo, si se ejercita la disciplina eclesiástica castigando el pecado, en resumen, si todas las cosas se administran de acuerdo con la pura palabra de Dios, si se rechazan todas las cosas contrarias a esto, y si Cristo Jesús es reconocido como cabeza única de la iglesia, de esta manera se puede conocer a la verdadera iglesia de la cual nadie tiene el derecho de separarse. Porque esa es la otra. En esta iglesia no me pasan la guitarra para tocar. No. En esta iglesia yo no puedo cantar como me gusta. Entonces lo único que finalmente te mantiene amarrado a la iglesia es el poder tocar algún instrumento o la música. Exacto, es el único vínculo. El único vínculo. Si ese, o sea, tú no puedes estar en una iglesia solamente porque en esta te dejan tocar la batería, el piano, o te dejan cantar. Bien. Porque al momento que le quitas el piano, el micrófono, Se acabó tu relación con se acaba tu relación. Pues, bueno, ahí sería una manifestación visible de que aquel no era un miembro de la iglesia invisible. Pues. Porque pasa, ¿no? Sí. Que les quitas la guitarrita, el micrófono, y sería todo. sería todo, ¿no? Sería todo lo que
lo que viene. Bueno, finalmente decirles a nuestros amigos y hermanos que la cabeza de la iglesia, nuestro único rey, nuestro único señor y vicario es Cristo. ¿Ya? Eh, ¿Quiere saber usted si está en una iglesia visible, verdadera? Preocúpese de que existan estos tres elementos que hemos repetido hasta el cansancio. Fidelidad a la palabra de Dios, una prédica clara de la palabra de Dios, expositiva, ¿verdad? Esa es la otra, mira, si uno, ¿cuántas veces uno escucha prédica? Yo me pongo a escuchar de pronto mensajes de nuestros eh, connaturales en esta ciudad, y lo que menos hay es palabra de Dios, pues. Un poquito de emoción aquí, un poquito de acá, ¿no? Que el Señor aquí me... Frases tomadas así Sí. de alguna parte, eh, Yo duro... algunos versículos sacados de contexto, eh, ¿Y cuántas veces lo hemos conversado, Robinson? Que no es fácil mantenerse en un texto. en un texto en la Biblia y ¿No? extraer de ahí todo lo que... Y esa es la otra cosa, eso requiere Sí, trabajo, sí, sí, requiere una sí. dedicación, como todas las cosas. Eh, la única manera de ser fieles en la transmisión del Evangelio es, aquellos que lo hacemos, es justamente meter nuestra nariz en la escritura Mm, y extraer de allí todo lo que Dios nos dé para poder transmitirlo a la iglesia. claro. Eh, hay un trabajo detrás. Ese, hay, tiene que haber una dedicación. Mm, Eh, es por eso que, eh, por ejemplo, los conceptos teológicos son tan importantes. sí. Porque ahí está la base. Justamente lo que estamos haciendo a través de estos programas es verter un esqueleto, ¿cierto? Doctrinal. Doctrinal. Sí. Para que de esa forma el creyente se instruya y pueda entonces discernir, ¿cierto? Separar Mm, lo que es verdad de lo que es mentira. Y poder ser capaz entonces de juzgar y ver entonces dónde está parado. mm, Yo siempre recuerdo esta frase que un hermano me dijo allá en Chile una vez. Me dijo, ten mucho cuidado donde pones tus pies y tu corazón. mm, Hablando de justamente de la religión, ¿no? De la iglesia. Ten mucho cuidado. sí. Y yo nunca he olvidado ese consejo. Mm, Y eso me llevaba también a inquirir, a preguntar, mm, a buscar justamente mm, cuáles son los parámetros dentro de los cuales nosotros tenemos que movernos mm, para, para poder entonces desarrollar nuestra vida como hijos de Dios de una mm, manera agradable sí. al Señor. Entonces, eso como primera cosa. Lo segundo, yo recuerdo en una oportunidad, estábamos los dos de hecho, y en aquel lugar correspondía tomar la cena, o la Eucaristía, como también le podemos llamar, ¿sí? La cena. Y la persona que estaba a cargo empezó, oye, ¿quién va a dar la cena? Oye, ¿quién? No, no, yo no, no ¿quién? Nadie, ay. Y viene entrando una niña, vamos a suponer que se llamaba Juanita, ¿no? Vamos, y viene entrando la Juanita. Juanita, pasa la cena aquí, vamos a hacer... Y la Juanita no tenía idea. No, no importa, si no hay problema, tú pasa la cena nomás. Eh, eh, Eso no solo demuestra una falta de seriedad, sino que demuestra una falta de entendimiento de lo que el sacramento realmente Significa. significa y a quién representa. Eso es pecado, por eso ese día yo no participé. No fue por un... Alguien me dijo, oye, pero mira la niña, lo hizo con tan buena intención. No, pero es que ese no es el Punto. punto. No es el punto, ¿ya? Entonces, en otra oportunidad, años atrás, tenía un grupo de amigos yo en una iglesia determinada, un grupo jóvenes, todos, tú sabes, pues, jóvenes, las hermanas bonitas, todos bonitos, todos así jóvenes, y había cena. Y era con una galletita, ¿no? Una galletita de agua y un juguito de uva. Y repartieron todo, entonces el pastor hizo que el pedacito que tú habías sacado se lo dieras al otro y así. Y cuando termina todos de comer el pan y tomar el vino, él se para en la banca, porque yo lo vi porque era grande el lugar, se para en la banca y dice, hermano, porque tiene un acento extraño, era chileno, pero tiene un acento extraño. Decía, hermano, decía, esto es una fiesta. Y salta él de la banca y agarra al que está al lado y empieza a hacer el trencito.
Empezó a hacer el trencito y todo cantando. Espérate, ¿qué canción estaban cantando? No era un cha-cha-cha, pero era como. No me acuerdo la canción, pero todos haciendo el. Y cuando llegan donde yo estaba, yo me corrí, me salí de ahí, me paré en una esquina. No, no, por favor. No, está mal. ¿Qué? ¿Cómo entraba el sumo sacerdote a oficiar antes de entrar estar en el lugar santo y el lugar santísimo? Estaban los lavacros, hacía sus ceremonias bautismales, ¿verdad? Y después entraba al lugar santísimo. ¿Qué tenía? A ver, ¿te acuerdas tú de la idea? Sí. Bueno, él tenía, primero que todo, tenía una cuerda atada alrededor de su cintura, con unas campanitas. Y esto tenía la función de indicar que el hombre, el sumo sacerdote, mientras presentaba los sacrificios en el lugar santísimo, o sea, en la presencia misma de Dios, claro, en el propiciatorio, claro, estaba vivo. Porque si ese hombre iba en pecado, no purificado, ahí mismo, muerto. Claro. Y como era el sumo sacerdote el único que podía entrar detrás del velo, que era el lugar santísimo, los que estaban afuera, los levitas, tenían que sacarlo tirando de la cuerda. Y tenemos otros ejemplos en la escritura que hablan de que estamos frente a un Dios tan santo que toda aquella actividad que tiene que ver o que tiene relación con él debe tener ciertos principios de solemnidad. Debe tener necesariamente ciertos principios de reverencia. Sí, y entendimiento de lo que se hace, pues. Exacto. No estamos repitiendo un rito de forma mecánica. Estamos teniendo en nuestras mentes y en nuestro corazón, ni más ni menos, el sacrificio que nos libró de la muerte. Al Dios santo, pues. Está ahí presente. A un Dios que es 3 veces santo. Sí. Entonces cuando tú ves ese tipo de cosas, no, sale de ahí. Sale de ahí. Y por último está el tema de la disciplina de la iglesia. Si es necesario excomulgar a alguien a causa de pecado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es muy extraño cuando en una iglesia lleva 50 años de existencia y nunca ha pasado eso. O sea, ¿qué nivel de perfección han llegado a alcanzar? Que nunca han tenido la necesidad de administrar la disciplina. Por lo menos es cuestionable. Entonces esas 3 cosas, ¿verdad? Esas 3 cosas tienen que estar presentes sí o sí como marca de la iglesia verdadera visible. ¿Ya? Al margen de si los que están ahí adentro son todos verdaderos o no. Pero tienen que estar ahí. ¿Correcto? Así que, querido amigo, ya lo sabes. Ya sabes, ya para qué extendernos más respecto al mismo tema, ¿no? Pero hemos sido categóricos, majaderos, repetitivos respecto a esta cuestión, y tú estás haciendo estos estudios en los días viernes, en donde justamente estamos tocando el tema de la iglesia. Así que, querido amigo, ¿algo más que agregar, estimado? No, solamente decirle a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de las ondas de Radio Universo, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que aparece ahí abajito en su pantalla. comunidadcreformada@gmail.com. Sí. También aparece el teléfono, ahí también, si te quiere llamarnos, y si quiere información acerca de dónde nos reunimos los días viernes, y también puede hacerlo a través del número de teléfono o también del email. Así es. Queridos amigos, nos vemos en otra próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.